Muy buenas, hoy vamos a hablar de Aliens, Xenomorphos, XX-121. ¿Qué curiosidades tiene esta criatura? Porque estoy viendo que surgen muchas dudas con el nuevo canon que están anunciando en Romulus. Esos periodos de gestación de minutos, esos crecimientos de Alien exponenciales como si fueran setas ahí, que salen como si nada. Y quiero arrojar un poquillo de luz sobre ello. Y para esto, evidentemente, me voy a referir siempre a las cintas originales, a la 1 y a la 2. Fuera parte de la 3 y la 4, información complementaria, a mí todo lo que aporte y nos reste es siempre bienvenido. La especie de los aliens, al principio, empieza siendo una especie de huevo que se denomina ovomorfo. ¿Y qué es un ovomorfo? Un ovomorfo es una criatura de más o menos 1 metro de alto, en forma de ovoide, que posee 4 lóbulos en su parte superior y a su vez está enraizado al suelo. Y esta criatura funciona como soporte vital para los abrazacaras. Un abrazacaras puede vivir indefinidamente dentro de un ovomorfo, porque el ovomorfo es una criatura diseñada específicamente para mantener al abrazacaras vivo y cuando se acerca algún tipo de huésped ya se abrirá y liberará a la criatura para que se adhiera a su cara y ya pueda iniciar el ciclo de vida parasitario de los aliens. La siguiente fase de vida sería el facehugger, el abrazacaras. Un abrazacaras es una criatura en forma aracnoide, con forma similar a una cadera en sus lóbulos laterales, que en su totalidad viene a medir más o menos 1,5 metros de largo y tiene 4 garras a cada lado de su cuerpo, con las cuales se aferra a la cabeza de sus víctimas y la cola alrededor de su cuello. El abrazacaras, al igual que todas sus formas posteriores, tendrán ácido en vez de sangre. Los abrazacaras tienen una vida limitada, vienen a vivir unas poquitas horas, y para saber esto solo tenemos que observar su anterior estadio. ¿Por qué le harían falta a los ovomorfos? Sino por qué les podían dejar en estasis si los abrazacaras fueran como los aliens y pudieran vivir de manera indeterminada. Una vez el abrazacaras sale del ovomorfo, tiene un tiempo muy limitado de vida, unas pocas horas, y él, toda esa vida que tiene, la va a centrar en 2 cosas. La primera, abrazarse al rostro de su anfitrión para implantarle un embrión, y la segunda, evitar por todos los medios que ese embrión sea manipulado, sacado o tocado. Para ello cuenta con diversas herramientas, como por ejemplo su gran cola prensil, que le sirve para saltar a grandes distancias para aferrarse, pero a su vez también sirve para estrangular a la víctima en caso de que alguien intente manipularle o quitarle. Asimismo son capaces de exudar ácido, como vimos en la primera película, que a Kane le destrozaron el casco para meterse dentro. Una vez el abrazacaras ya se ha abrazado al rostro de su anfitrión, lo que hará será primero estrangularle para dejarle inconsciente, y lo segundo que hará será inocularle una serie de toxinas para mantenerle en coma, en estado vegetativo. El abrazacaras tiene más cualidades, como por ejemplo que es capaz de recrear la atmósfera de vida de la criatura a la que está parasitando. ¿Y cómo sabemos que el abrazacaras simplemente no bombea aire dentro del huésped y lo crea? Pues muy sencillo, observamos las películas. ¿Qué pasó cuando a Kane se le abrazó? ¿Le bombeó la atmósfera de mierda esa del planeta? ¿O creó una mientras iban a la nave Nostromo? Es casi primordial. Nitrógeno inerte, alta concentración de cristales de dióxido de carbono, metano. La respuesta es evidente, ¿no? El abrazacaras invertirá toda su vida, absolutamente toda, en que ese embrión llegue a buen término, llegando incluso a mantenerse aferrado al rostro, aunque el embrión ya haya sido puesto, simplemente para asegurar de que ese cuerpo no es manipulado, porque si intentan quitar el embrión por algún método, el abrazacaras simplemente matará al anfitrión. Los periodos de impregnación varían según los autores, pero a mí me gusta pensar siempre en las cifras de la cinta original. Es decir, desde que aterriza la Nostromo en el sector 426, posteriormente conocido como Acheron, Parker lo dice, 25 horas. Lo menos 25 horas. 25 horas es lo que van a tardar en reparar la Nostromo para luego subir de vuelta a la refinería. Todo esto nos lleva a distintas investigaciones, como por ejemplo, tenemos que armar el periodo de vida de impregnación y de desarrollo del embrión dentro de esas 25 horas. ¿Por qué? Porque Parker dice cuando aterrizaron que tienen 25 horas para arreglar la nave, y porque a Kane, justo antes de la Nostromo volver a subir, se le despega el abrazacaras del rostro. Y aquí empieza la labor de investigación. Pero para armar este puzzle, imaginemos que para ir a la nave de los ingenieros tardaron 1 hora más o menos en ir. ¿A qué distancia estamos de la fuente de emisión? Hacia el nordeste. A menos de 2000 metros. Y como tuvieron que volver con Kane impregnado y arrastrándole, imaginemos que tardaron el doble. Es decir, nos da unas 3 horas. Esas 3 horas menos 25 nos darían unas 22, y de ahí ya tenemos el periodo de impregnación y de desarrollo del embrión. Si nos fijamos en la película del octavo pasajero, vemos como Ash estaría investigando algo en un microscopio, pero en la pantalla tiene una cosa totalmente distinta. Tiene una especie de embrión con ojos, que os la voy a mostrar. Y, en mi opinión, ese es el embrión que ya está desarrollado dentro del pecho de Kane. Repito, con el abrazacaras todavía aferrado a él. Esto nos daría un periodo de gestación de unas 20 horas. La siguiente fase de vida del alien sería el revientapechos. Es una fase generalmente muy breve, en la cual su único objetivo
es salir de su anfitrión, alimentarse y crecer hasta ser un alien. Si nos fijamos de nuevo en la película de Octavo Pasajero, vemos como una vez el embrión ha salido de Kane, la tripulación se dedica a recolectar distintos materiales por la nave, que es tremendamente grande, para poder iniciar su búsqueda. Y posteriormente se disponen a buscarle por un sitio tremendamente grande. Imaginemos que no haya sido, cogemos las cosas en 2 minutos, vamos y la encontramos. En la novelización de la película del Octavo Pasajero nos explican cómo el revientapechos accedió a un almacén de comida y se quedó ahí para alimentarse y crecer. Así que esto nos da un periodo de crecimiento de unas horas, pongámosle 4, 5, 6. Repito, horas, seguro y en todo caso. Y este xenomorfo le vamos a llamar zángano. Este alien tiene una forma humanoide de más o menos unos 2,30 metros, 2,5 metros de alto, con un exoesqueleto que le recubre por completo, una cabeza en forma de cilindro, unos tubos en la espalda, garras y dientes súper afilados, una gran cola en forma de columna vertebral con un gancho en su extremo, una lengua retráctil con una segunda boca, tendrá un color generalmente oscuro y el rasgo más prominente de los aliens, la baba constante que recubre sus cuerpos, que también tiene otros tipos de aplicaciones, pero eso los veremos en otro vídeo. Después tendríamos más estadios de crecimiento. Por ejemplo, en la película de Aliens, hago un inciso, en esa película el diseño de los aliens obedeció a lo que quería James Cameron, porque eran trajes mucho más prácticos y es lo que quería él. Pero al final eso se adaptó como que esos aliens son guerreros, es decir, son una estirpe mucho más especializada que los xenomorfos estándar. Así que ya tenemos 2 castas de adulto. Sería la primera, que es el xenomorfo estándar, que es el drone o zángano, y la segunda, que es el warrior o guerrero. Estos guerreros, por lo que vemos en la película, se distinguen por tener un tono más azulado, unas crestas óseas más prominentes en la cabeza y un exoesqueleto mucho más duro y resistente. Pero el diseño en general es muy parecido, salvo que tienen 3 dedos en vez de manos humanoides de 6 dedos. Luego, según el universo expandido, tenemos pretorianos, y de ahí ya pasaría la casta superior. En principio, los pretorianos no serían canon, pero en el nuevo cómic de Alien Bloodlines, yo creo que por fin no los canonizan, ya que ahí sale un espécimen que se llama el espécimen alfa, que es un espécimen incubado dentro de Gabriel, el protagonista del cómic, y esto nos da más datos. ¿Por qué? Porque el cómic se desarrolla en el año 2200 y, sin embargo, Gabriel fue impregnado en el año 2180. Así que nos da, según el canon, lo que yo creo que es un pretoriano, un periodo de crecimiento de unos 20 años. Pero para eso tendríamos que confirmar que ese espécimen es un pretoriano. Normalmente cuando un xenomorfo crece, depende de las necesidades de la colonia. Y por último tenemos la gran fase, la que a todos nos gusta, la gran reina. La reina se caracteriza por tener una cabeza mucho más aplastada y mucho más prominente, como si fuera una enorme, grotesca corona, un diseño más similar al xenomorfo original que a los guerreros, ya que en sus manos tiene 6 dedos y no 3. Vienen a medir unos 4,5 metros, las jóvenes. Luego tenemos otra casta aparte, las emperatrices, de las cuales si queréis hablaremos en otro vídeo de tipos de reinas. El único cometido de la reina es cuidar a sus retoños, ordenarles telepáticamente lo que tienen que hacer. Esto es súper importante porque un xenomorfo de por sí ya tiene una inteligencia simiesca, es muy avispado el tío. Pero con la reina cobran un nuevo tipo de amenaza, porque la reina tiene una inteligencia ya no simiesca, sino semi-humana. Y el propósito de las reinas es, aparte de dirigir a sus retoños, sentarse en su gran trono, que es un ovopositor como si fuera una termita gigante, y producir constantemente homomorfos. Y por último os dejo un dato. Los 2 únicos aliens que necesitan comer habitualmente son los revientapechos y las reinas. ¿Por qué? Porque un alien solo necesita alimentarse cuando es necesario para él generar materia orgánica, es decir, crecer, alcanzar nuevas castas o poner huevos. Y con todos estos datos podemos ver cómo el nuevo canon se equivoca con respecto al viejo. Ya no es solo que los tiempos de crecimiento sean brutalmente acortados, sino que cuando estas criaturas fueron concebidas, en su primer borrador ya se veía como las intenciones que tenían eran bastante claras y no coincidentes con el lore actual, o por lo menos lo que nos quieren hacer creer. Es decir, si un revientapechos necesita hincharse a comida para crecer y expandir su materia orgánica, ¿por qué me ponéis periodos de segundos o de minutos? No es coincidente con lo que tiene que hacer el revientapechos. Al igual que con los abrazacaras. Si un abrazacaras tiene ya un sistema completo para proveer de la sustancia respirable al anfitrión, ¿por qué desarrollar eso si va a tener un periodo de impregnación de minutos o segundos? Cualquier criatura puede vivir unos minutos sin aire. Si los periodos de impregnación son tan cortos, ¿por qué no, en vez de todo el sistema que desarrolló en su día Ridley Scott, por qué no ponéis, por ejemplo, un sistema de lanzamiento de dardos? Lanzas dardos con el pringue negro y ya el anfitrión quedará impregnado. Es mi opinión. Y repito que todo esto se basa en mi opinión y mi investigación sobre los aliens. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda like y suscribirse, que esto todavía es gratis y no como el cine que te cobran por ver mierda. Volveré.